Hoy quiero hablarles de un tema que es Dios no ha terminado contigo. Ahí está, ¿sí? Quiero hablar de este tema, ¿sí? Quiero que estén muy atentos a esto. Porque más allá de pasar toda la vida con Cristo, otra de las cosas que tenemos que aprender es que toda la vida tenemos que estar continuamente creciendo. Crecer no significa entrar en un cargo dentro de la iglesia. Crecer no significa que hoy soy un miembro y mañana soy un líder. Crecer no significa que hoy estoy sirviendo en un lugar y mañana sirvo en otro lugar. Eso es otro tipo de crecimiento. Crecer en el orden espiritual, présteme atención, significa que yo voy acercándome a lo que significa ser un varón perfecto en la voluntad de Dios. Es decir, que crecer significa que yo antes, ¿sí?, no lograba quizás vencer algunas tentaciones, no lograba concretar algunas cosas espirituales, no lograba estar fortalecido, y a medida que el tiempo va pasando y me voy relacionando con el Espíritu Santo, yo voy aprendiendo cómo tengo que ir, ¿sí?, obedeciendo a la voz de Dios e ir creciendo a través de lo que Dios me va hablando. 2, 3, 4, 5. Bueno, gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo leemos de vuelta? ¿Sí? Lo leemos todos juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona. Es decir, una cosa es que Él comenzó la obra y otra cosa es que Él la tiene que perfeccionar en ti. Una cosa es que Él algo comenzó un día con tu vida, ahora en el transcurso de esa vida Él la tiene que perfeccionar. Es decir, que muchos pueden llegar a Jesucristo, conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero no perfeccionan su vida en Cristo. Es decir, que hay una gran diferencia entre yo llego a Cristo, conozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, y hay otra gran diferencia con respecto a perfeccionar mi vida en Cristo. Si yo no perfecciono mi vida en Cristo, yo me quedo solamente con el comienzo de la obra. Esto es como si cada uno de nosotros vamos a construir una casa y hacemos las bases solamente y no construimos casa. Nos quedamos con que tenemos la base hecha, pero no hay paredes, no hay techo, no hay ventana y no hay nada. Las bases son fundamentales, el llegar a Cristo es fundamental en nuestra vida, pero nosotros tenemos que interpretar y entender que tenemos que crecer en la obra del Señor. Y vuelvo a repetir este concepto, porque muchos nos equivocamos y creemos que la persona que crece es la persona que antes era un miembro y ahora es un profeta. Mire, usted puede ser lo que usted quiere ser, pero eso no significa que usted haya crecido en la obra del Señor. Porque crecer en la obra del Señor significa que yo cada día voy perfeccionando mi vida en Cristo. Voy mejorando mi estilo de vida, voy cambiando, voy sacando lo que tengo que sacar de mi vida para integrar, para poder agregar cosas que Dios quiere que yo agregue en mi vida. Entonces es muy necesario entender estos conceptos. Ahora, Dios es experto en poder construir, es un gran arquitecto. Él cuando creó los cielos y la tierra, Él no lo dejó por la mitad. Es decir, que cuando Dios comienza algo, Él lo termina. Él no es como nosotros. Él cuando comienza algo, Él lo termina. Él comenzó los cielos y la tierra y luego después dice que quedaron hechos, quedaron formados, formó al hombre, comenzó con la creación y todo lo terminó. Él todo lo que comenzó lo terminó. Es decir, que nosotros somos los que comenzamos cosas y no las terminamos. Y dejamos todas las cosas por la mitad. Hay un dicho que no lo busque en la Biblia. No lo busque en la Biblia porque no está en la Biblia. Eso es un dicho popular. Casa de herrero. ¿Sí? Usted no tiene un esposo albañil que en su casa no hace nada y hace terrible trabajo afuera. Y todavía te trae la foto y te la muestra. No, eso no pasa acá. Dios es un gran arquitecto que cuando pensó en nosotros, Él ya ve el final de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir eso. Cuando Él pensó en tu vida, en tu llamado, en tu ministerio, en tu vida espiritual, en tu vida natural, Él ya vio el final antes
de haberte creado. Porque Dios no te creó y después dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Él ya sabe el final de cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no llegamos a ese final porque cada uno de nosotros nos movemos en una voluntad permisiva y no en una voluntad perfecta. Por lo tanto, Dios quiere perfeccionarnos para que lleguemos al propósito y nosotros siempre nos estamos desviando. Escuche esto, Él es un arquitecto por excelencia, a diferencia de cada uno de nosotros. Él lo que comienza lo termina. Por eso, Dios no ha terminado todavía contigo. Porque Él un día trazó una línea, trazó un pensamiento, trazó una palabra para cada uno de nosotros. Y si ese propósito no está terminado, quiero decirte esto, y presta mucha atención, te va a perseguir el Espíritu Santo hasta que te alcance y logre lo que Él trazó en el cielo. Porque no lo elegiste vos a Dios. Tú no elegiste estar sentado aquí y conocerlo a Él. Él te buscó desde la eternidad. Y Él te eligió desde el vientre de tu madre. Y como Él te eligió y te escogió, Él trazó un diseño sobre tu vida. Y Él es un arquitecto perfecto. Y Él lo que empieza lo termina. La pregunta es, ¿cómo lo terminás? ¿Lo terminás bien o lo terminás mal? Que se lo cambie para que sea un poquito más entendible. ¿Cómo querés entender ese diseño? ¿Por las buenas o por las malas? Porque Él en el cielo escribió lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y como Él escribió lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, no somos nosotros los que decidimos lo que Él tiene que hacer con nosotros. Es Él el que tiene que decidir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que prestar mucha atención a qué Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Por qué Dios está tan empecinado en nosotros? ¿Por qué Dios puso la mirada en nosotros? ¿Qué tenemos que los que no están en este recinto, están afuera, ellos no tienen? ¿Qué es lo que ellos no tienen? ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos? ¿Por qué la elección de Dios sobre nosotros? Ese diseño tan maravilloso. Dice la Biblia que Dios creó vasos de honra, pero también creó vasos de deshonra para el día de la destrucción. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, Dios lo que empieza lo termina. Y nuestra vida es una construcción diaria, es decir, todos los días y todo el día, todo lo que Dios hace, lo hace para construir un crecimiento en tu vida. ¿Estamos aquí? Sí. En la perfección cristiana, el hombre es dado a un proceso para alcanzar madurez y perfección espiritual. Cuando la Biblia habla de perfecto, la Biblia no está hablando de que el hombre y la mujer no pecan. La Biblia no está hablando, porque hay gente que dice no hay perfecto, no hay ninguno. Lo estás refiriendo a ese concepto en que todos somos pecadores. Pero la Biblia dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Significa que la perfección bíblicamente no está mirada de la misma manera en que ustedes la miran, en que nosotros la miramos. Porque la perfección, según Dios, es que el hombre, ¿sí?, pueda ser plenamente entero, desarrollado, que sea maduro, que sea obediente, que siga la Escritura, la palabra del Señor. Y nosotros, ¿qué decimos? No hay nadie que es perfecto. Y en realidad lo que tenemos que aprender a hablar nosotros los cristianos es que si estamos aquí adentro, vamos camino a una perfección.
Eso no quiere decir que nosotros, todos los que estamos aquí, no tenemos pecado. Aún siendo pecadores, Dios nos lleva a una perfección. Dios necesita perfeccionar su obra en nosotros. Necesita perfeccionarlo. Por eso dice la Biblia, este título que puse, Dios no ha terminado contigo. No hay peor cosa para el ser humano creer que ya está realizado. ¿Sí? Entonces la perfección es un viaje de crecimiento y un proceso de todos los días. Y ese viaje de crecimiento, hijos, no es solamente orando, ayunando y leyendo las Escrituras. Esa es la base fundamental. Esa base de crecimiento también es a través de probar tu fe, de probar ese desarrollo que tienes que tener en tu fe, de probar todas las cosas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla de prueba, se habla de que a veces tenemos una prueba porque no puedo pagar la luz. Y eso no es prueba. Pero es un proceso apostólico. Sí, puede ser un proceso, pero no son pruebas de Dios. Dios no anda cortándote la luz. Lo único que falta es que ahora Dios anda con un alicate cortándote la luz. Me quedé sin luz. Señor, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Soy tu siervo, pero no pagaste la luz. El diablo vino a cortarme la luz. El diablo no viene a cortar la luz tampoco. A veces ese tipo de proceso nosotros tenemos que aprender a crecer, a desarrollarlo. Estoy asentando una base para que después me entiendan lo que le voy a decir como revelación. Porque necesito que entiendan que la perfección no es como nosotros la pensamos. Porque la gente se hace, bueno, entonces no hay ningún perfecto. Y dale, pecá, dale para adelante nomás. Y no es así. La perfección en la Biblia tiene que ver con que la persona comienza a tener un crecimiento, una madurez. Es un proceso. Noé, por ejemplo, nos enseña que si somos llevados por el mundo, no somos perfectos. Noé dice que tenía un espíritu diferente y el mundo tenía mucha maldad, pero él era hallado un varón perfecto en medio de la maldad. Abraham también nos enseña perfección por la fe. Quiere decir que nosotros, para perfeccionarnos como cristianos, el que comenzó la buena obra, que es Cristo, sobre nosotros y la va a perfeccionar, Él la comenzó, pero la tiene que perfeccionar. Y el problema es cuando Dios la tiene que perfeccionar en nosotros. Porque perfeccionar significa arrancar lo que no sirve, sacar lo que no sirve, sacar lo que nos está molestando para poder parecernos cada día más a Cristo. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Mientras que 10 príncipes dijeron algo negativo, ellos fueron hallados perfectos ante Jehová por hablar positivamente. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces a veces nosotros malinterpretamos las Escrituras. Y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, seamos nuevos, seamos antiguos, seamos viejitos en el Evangelio, no significa porque yo tengo 30 años en el Evangelio, yo ya estoy perfeccionado y vos que llegaste por primera vez sos imperfecto. No tiene nada que ver con eso. Te puedo asegurar que acá hay gente que hace un mes que se congrega y es más perfecto que el que hace 20 años se congrega. Porque el que hace 20 años nunca se dejó perfeccionar por Dios. Por eso le dije que escuchara bien. Porque se termina el amén, se termina todo. ¿Sí? Nuestra vida es una construcción continua. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en Él. Es decir, que eso se tiene que perfeccionar. Porque primero lo recibí, pero ahora me pide también que camine como Él. Ahora, es un continuo proceso de crecimiento. Y la historia de todos los que estamos aquí no ha terminado. La historia se sigue contando. Y van a seguir viviendo procesos. Seguiremos viviendo procesados para un crecimiento y un desarrollo. Por eso que también quiero asentar estas bases. Ninguna persona que es procesada por su desobediencia llega a su objetivo. Todo proceso tiene que venir de parte de Dios, porque Dios te mete a un proceso para poder sacar las escorias que no sirven y poder hacer contigo lo que Él quiere hacer. Pero cuando tú te metes en desobediencia en ciertos procesos, esos procesos lo único que te llevan es al dolor, a la separación con Dios y a la desobediencia con Dios. Y luego después algunos dicen: yo estoy viviendo un proceso de Dios. Significa, hijo, que si estuvieras viviendo un proceso de Dios, cuando termina ese proceso, tú no puedes estar en el mismo lugar donde comenzaste ese proceso. Porque hace tiempo atrás se lo enseñé, de una manera entras al proceso de Dios, pero de otra manera salís. Porque cuando Dios te mete a un lugar para probarte, para procesarte, es porque te está puliendo, Él te está armando, Él te quiere llevar a un lugar que solamente te puede llevar a través del proceso. Y si ese proceso no es de Dios, es un proceso por tu desobediencia, lo único que haces es alargar los días, los meses, los años, para que no se cumpla el propósito en ti. Por eso que hay gente... Dice: apóstol, ¿por qué nos trae este mensaje? Porque hay gente, he escuchado tanto tiempo gente, y en este último tiempo estoy escuchando mucha gente que dice: yo tengo un propósito de parte de Dios. Yo tengo un propósito de parte de Dios. ¿Un propósito de parte de Dios? Sí. Nadie puede negar que eres un llamado y que eres un propósito de Dios. La pregunta es: Dios no trabaja a la manera en que tú crees que tiene que trabajar. Dios trabaja según los principios de la palabra. Y toda desobediencia es un proceso propio tuyo. Si Dios te dice: anda por este camino, y no agarrás por ese camino, pasan los años y dices: Señor, un día me prometió el Señor que iba a hacer algo conmigo. Claro, pero ¿qué estabas esperando? ¿Que una paloma viniera, abriera el pico y te hablara? Sí, porque la paloma le pide. Es que Dios no trabaja como tú quieres. Está como ese muchacho que un día dijo: si baja de la escalera y sella. Somos cristianos y a veces somos torpes para poder entender las escrituras. Y como pueblo de Dios tenemos que aprender, hijos amados, en que hay una gran diferencia entre el proceso que tú te metes, porque tú eres el cabeza dura, el obstinado, el que no quiere decirle que sí a Dios. Estamos complicados, parece, ¿no? Ayúdenme ustedes que están acá adelante. Y después decimos: Dios me está probando. No, Dios no te está probando. Lo que tú estás haciendo es algo totalmente ajeno a la voluntad de Dios. No me gusta esta iglesia, no me gusta el pastor, vine acá, ahora me voy. Total, Dios en cualquier lado puede cumplir con su propósito en mí. ¿Y quién te dijo que era así? ¿Dónde está escrito? ¿Qué leen ustedes? ¿San Ignacio de Loyola? ¿Qué leen? ¿San Burruchaga? ¿San Maradona? ¿Dónde está escrito en la Biblia que dice que es así? Cuando la Biblia dice que Dios te asigna un lugar, te asigna un manto, te asigna una paternidad, te asigna un lugar, nos corremos de la voluntad de Dios y después agarramos Romanos 8:28. ¿Viste que ese versículo bíblico es para todos los cristianos? ¿Viste que se tiraron a la pileta y van volando? Van volando y dicen: ¡ay, no hay agua, no hay agua! Y empiezan a clamar ahí en el medio de la mitad, ¿viste? Y es por fe. No, no es por fe, es porque sos porfiado. Y después querés que Dios te arregle tu porfía. No, Dios no trabaja así. A ver, busque a alguien y dígale: entendé lo que el pastor dice. Dios no trabaja así.
Que Dios no trabaja de la manera en que tú crees. Tienes que leer las Escrituras. Hay gente que se congrega acá y dice, porque yo tengo mi corazón en la otra iglesia. Anda para allá. Anda donde no sirve lo que estás haciendo. No puedes tener, es como una mujer un día me dice, yo cuando estoy con mi esposo, mi cuerpo está con ella, pero mi corazón está con mi primer novio. No le voy a contar lo que le contesté. No funciona así, hijos. O estás o no estás. Porque si no, nunca va a haber perfección. Siempre va a estar ahí, dando vuelta en lo mismo. Y van a pasar los años y el propósito no se va a cumplir. Y me vas a hablar de propósito. Y me vas a decir que Dios te habló y que usó profeta y que usó... ¿Qué sé yo? ¿Quién usó? Usó hasta un querubín. Mire, hijo, hay gente que ha visto hasta ángeles que le vinieron a hablar y siguen testarudos. A mí no me habló ni el perro. Al otro le hablan hasta los ángeles. Y a mí no me habló ni el perro, pero yo entendí que el día que lo conocí a Cristo tenía que perfeccionar mi vida y tenía que obedecerle. Y no necesito un ángel que se me aparezca todos los días. Simplemente necesito leer la Escritura y tener fe y creer que lo que dice ella es lo que tengo que hacer para el bien de mi vida. Ahora, nuestros errores, es cierto que pueden ser un portal. Nuestros errores es cierto que pueden ser un portal y abre posibilidades. Porque Dios tiene misericordia. Escuche. En el año 2000 Dios me llama. Lo conozco a Cristo. En el año 2004 Cristo me saca al ministerio. Durante esos 4 años me dediqué a predicar el Evangelio. Fui líder, diácono, no sé, pasé por... Para los que son nuevos, los diáconos antes estaban sentados arriba de la plataforma. Yo hoy lo cargaba a mi yerno, le hacía una broma a mi yerno ayer también. Y le decía, vos eras metodista, le decía yo. No tengo nada contra los metodistas, todo bien. Esa es la estructura que traíamos. Y los diáconos donde estaban sentados arriba del altar. Pasé por un montón de lugares. En el 2004 Dios me saca al ministerio. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que cuando vos te metés en obediencia, cuando vos te metés bajo el manto de Dios, bajo la obediencia a la palabra, no podés estar 20 años para dejar una cosa. No podés estar 30 años para dejar una cosa. Tiene que ser así. ¿Cómo que así, apóstol? Sí. No, pero yo entré en un proceso, pero hace 10 años que no puedo dejar el cigarrillo y venía a la iglesia. Hace 15 años que venía a la iglesia y no puedo dejar las mujeres. Ay, Dios me está perfeccionando, apóstol. No te está perfeccionando. Vos estás agarrando para el lugar que vos querés, hijito. Hace 15 años que venía a la iglesia y todavía salís de la iglesia y golpeás a tu esposa. ¿En serio? Los errores pueden llegar a ser, sí, un portal de posibilidades. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Entonces a los que aman a Dios, cuando tú te vuelves a Dios, todas las cosas te terminan ayudando para bien. Pero no puedes recaer siempre en lo mismo. 30 años y no podés dejar el orgullo todavía. 20 años con Cristo y no podés dejar la soberbia que tenés en tu cabeza, mi amor. 10 años y todavía no entendés lo que es el diezmo en la iglesia. Y todavía renegás contra el diezmo. Hermano, cuando traiga una ofrenda, su diezmo anote, porque nosotros oramos, póngalo en un sobre. Yo lo traigo así. Dios sabe. Ni siquiera necesita que oremos por vos, entonces. Arreglátela con Dios, entonces. Ahora, Dios no te define tampoco por tus errores. Porque Dios perdona nuestros errores. Claro que sí. ¿Cuántos errores perdona en mí? Todos los días. Ahora la pregunta es, ¿estamos en la obediencia? ¿Estamos en la perfecta voluntad? ¿O estamos en una voluntad permisiva de Dios?
donde yo agarré para donde yo quise, hago lo que yo quiero y le pido a Dios que me bendiga. ¿Te das cuenta que Dios no ha terminado contigo? Ahora, Proverbio 24:16, ¿qué dice? ¿Se me durmieron de vuelta? Ahí estamos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando está hablando del justo, está hablando de la persona que se perfecciona. Está hablando de la persona que se perfecciona en Cristo, la que tiene obediencia en la palabra. No está hablando de justo que no tiene pecados. Porque todos los que estamos aquí tenemos pecado, por eso estamos aquí, necesitamos la sangre de Cristo. Pero todos los que estamos aquí somos perfectos. Según la Escritura, vamos camino a una perfección. Somos perfectos porque fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos justificados. Por eso dice la Biblia que 7 veces se cae el justo, el perfecto, el que busca a Dios, el que está en obediencia, el que está en la palabra, el que está siempre con Dios congregándose, el que ora, el que ayuna, el que busca la presencia, el que se regocija en la presencia, no el que viene cuando quiere. Pero apóstol, pero escuche, porque algunos dicen, ay, me caí. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero tú estás dentro de las personas que buscan a Dios, que buscan la perfección. Porque, ojo, hay una gran diferencia entre caer y tirarse. Hay gente que ve a una mujer y dice, ay, me caí. No, te tiraste, mi amor. Ay, Dios, ungime los ojos, que no tengo que ver esto. Ahora, para toda persona que ha caído y ha cometido un error, obvio que hay esperanza. Y siempre un error, hijo, tiene que ayudarte a no volverlo a cometer. Antes de llegar al Señor, yo era muy romántico. ¿Cuántos románticos había acá? 2, 3 nomás. Todos eran del cuarteto, eran. ¿Quién no conoce no se escandalice con esto, no sea religioso, pero quién no conoce a Julio Iglesias? ¿Lo conoció a Julio? Lo conoce, ¿no? Él cantaba una canción romántica que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y yo cantaba eso, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropezando siempre con la misma piedra. Qué problema, ¿no? Porque pasan los años y no puedo avanzar. Yo se lo entrego en una forma, que sea relajante. Pero qué duro que es esto. Porque pasamos toda la vida siempre queriendo vencer una cosa y haciéndolo a nuestra manera. Qué lindo sería el día que puedas entregarte a Jesucristo, renuncies a tu yo personal y te dejes perfeccionar por Cristo. Y vas a ver que lo que a ti te costó 10 años, a Jesús le cuesta nada. Nada, nada. Es un abrir y cerrar de ojos para Cristo. Cristo viene, entra dentro de tu vida y lo único que te pide es el corazón, que te entregues, que renuncies. Por eso, ¿qué dice Job capítulo 11, verso 13? Si dispusieres tu corazón, disposición del corazón, con un corazón dispuesto, que quita la iniquidad de su casa, que borra la iniquidad de su casa, esa persona cambia, se transforma bajo el poder de la palabra del Señor y no anda buscando fantasmas por ahí que lo andan deteniendo, que me quieren parar el ministerio, que me quieren sacar, que me quieren esto, que me quieren aquello, y que el brujo, y que el hechicero, y que el macumbero, y que esto, y que allá. ¿Y dónde está el poder de Dios entonces? Si el poder de Dios es lo más grande que hay en el universo. Por eso, hijo, escuche, por eso a veces nosotros terminamos dándole más crédito a un brujo. Yo digo, algunos tendrían que tener terrible ministerio, terrible llamado, porque todos los días luchan con los brujos. Pero ¿es hija o no? No, la bruja. Me tiraron un animal, me tiraron esto, me tiraron aquello, una rosa. No, pero apóstol,
pero ¿de dónde está el poder de Dios? Dios comenzó algo grande en el cielo contigo. Dios no lo comenzó aquí en la tierra. Escucha esto, hija. Dios lo que comenzó no lo comenzó el día que tú lo conociste. Él lo comenzó en el cielo. Tú eras un espíritu en el cielo que tomó forma de hombre y de mujer aquí en la tierra tomando un cuerpo. Pero tú, antes de existir, porque papá y mamá se unieron, tú existías en el cielo. Y viniste a nacer aquí en la tierra. Y no te quejes del lugar donde naciste. Porque el lugar donde naciste y con los padres que naciste es la asignación que Dios te dio aquí en la tierra para prepararte y capacitarte para el propósito. Porque si con ellos sufriste, si con ellos lloraste, si con ellos te faltó cosa, si ellos no te la dieron, es porque Dios te vino a traer aquí a la tierra para que tú tengas un propósito, para que tú no te andes quejando toda la vida de tus padres, de tus abuelos, de los tatarabuelos y de los quisiabuelos. Sino lo que tienes que hacer es decir, ¿por qué sufrí? ¿Por qué me tocó llorar? ¿Por qué me tocó perder? ¿Qué es lo que Dios estaba perfeccionando en mí para el día de la manifestación de su gloria? Eso es lo que tienes que preguntarte. Y en todo caso es lo que tienes que aprender, porque todo tiene un propósito en la vida. Hay situaciones en nuestra vida que nos van a hacer creer que ya todo se terminó y que Dios no va a hacer más nada con nosotros. Ahora, Él comenzó algo en el cielo. Escuche esto, por favor. Él lo comenzó en el cielo, tú lo terminas en la tierra. Él lo comenzó en el cielo, mi amor, pero tú lo tienes que terminar aquí en la tierra. Él lo comenzó allí arriba y Él te escogió a ti para que tú lo termines aquí en la tierra. Lo que un día comenzó Dios en el cielo y te creó siendo un espíritu, te envía como un embajador aquí a la tierra para que tú tomes la posición, tomes territorio, para que te hagas un hijo de Dios y como hijo de Dios comiences a llevar adelante lo que Él puso en tus manos. Lo que Él comenzó, tú lo tienes que terminar aquí en la tierra. Fuimos creados para terminar lo que Dios comenzó. Por eso dice el Salmo, poco menor que los ángeles lo hiciste, pero los coronaste de gloria, de honra y de alabanza. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Lo creaste poco menor que los ángeles, pero le diste gloria, honra y alabanza, porque nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25, 3 versículos. Vino luego a Betsaida Jesús y le trajeron ¿a quién? Es una historia muy conocida. En esta historia conocida dice que le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó afuera de la aldea. ¿Qué hizo? Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Ves algo? Imagínate la escena. Quédese tranquilo que no le voy a escupir a nadie. Pero imagínate que alguien te escupa y te diga, ¿ves algo? Estoy ciego, vos me escupí y querés que vea. ¿Y qué dijo el ciego? Veo a los hombres como árbol. Significa que Jesús había comenzado algo en el ciego, pero por alguna razón no se había terminado la obra completa y aquel hombre no veía bien. Y Jesús nunca deja las cosas por la mitad. Jesús lo que comienza lo termina. Entonces le dijo, ¿ves algo? Veo a los hombres como árboles que caminan y se mueven.
Ah, bueno, vení para acá. Segunda escupida. ¿Por qué? ¿Qué dice? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Primero le escupe, le pone los dedos sobre sus ojos y luego después le pone las manos. Pero en la segunda vez, el ciego ve. ¿Qué significa, hijo? Hay veces que Dios tiene que venir una vez o dos veces sobre tu vida porque no estás entendiendo, no estás viendo bien como tienes que ver. Y tiene que venir un segundo tratamiento de Dios, una segunda palabra, una segunda revelación, una segunda vez que Dios te habla. ¿Estamos aquí? Sí. Jesús oró por ese ciego. Y cuando la obra no estaba completa, Jesús no la dejó por la mitad. Jesús no habló con el ciego y le dijo, bueno, hasta acá llegó el milagro. ¿Qué está viendo? Y veo los hombres, bueno, por lo menos ve algo. No, no le dijo eso. Dijo, vení, voy a poner las manos sobre ti ahora, porque la obra tiene que ser perfecta sobre tu vida. Así que si esta noche tuviste algún toque del Espíritu Santo y no estás viendo bien todavía, Jesús quiere poner las manos sobre ti para que empieces a ver bien. Porque Dios nunca deja las cosas por la mitad. Todo lo que Dios hace, lo empieza. Quiero terminar con esto. Fuimos creados para terminar lo que Dios comenzó. Dios comienza algo en el cielo. ¿Y sabe qué? Él te escogió a ti, a mí, porque Él creyó en nosotros. Para que nosotros podamos terminar ese propósito. Para que nosotros podamos terminar el plan que Dios ha comenzado. Nuestros errores nos van a ayudar a alcanzar el objetivo también, sí. Pero Dios no quiere ese camino. Dios quiere el camino de la perfección. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser el varón perfecto conforme a las Escrituras. Cuando la perfección viene a tu vida, las cosas que a ti te costaban, ahora no te cuestan tanto. Lo voy a volver a repetir, porque esto es profético. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios comience a perfeccionarte, lo que a ti te costó años en la perfección de Cristo, te cuesta nada. Por eso que Jesús no se equivocó cuando te llamó. Jesús no se equivocó cuando te asignó lo que te asignó. Jesús comenzó una obra y Él la quiere terminar en cada uno de nosotros. Por eso que Jesús, cuando toma al ciego, termina la obra con el ciego, y el ciego, para la gloria de Dios, termina viendo. Hay gente que piensa que por sus errores o porque ha tomado malas decisiones, ya Dios lo desechó. Si hay algo que Dios tiene, es que Dios no desecha a nadie. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Pero Él nunca te va a poder bendecir mientras que vos estés caminando a tu gusto y antojo. La noticia es que Dios quiere perfeccionar. Apóstol, ¿para qué? Tú no sabes cuántas bendiciones te pierdes. Tú no sabes. Tú no tienes idea cuando el mundo espiritual se abre, las cosas que Dios tiene para desatar en el mundo natural. La gente a veces lucha en el mundo natural y no sabe luchar en el mundo espiritual. La gente quiere luchar en el mundo natural para ganar cosas y no sabe que primero tiene que ganarla en el mundo espiritual. Es tan fácil vivir bajo el pecado, tan difícil dejarnos perfeccionar. ¿Por qué, apóstol? Porque tenemos que morir nosotros. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban alrededor de él lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. La escena es que dos hombres estaban en la cárcel.
La escena es que ellos por predicar el evangelio habían sido metidos a la cárcel. Pero cuando tú estás bajo el propósito de Dios, cuando tú estás bajo la voluntad perfecta de Dios, jamás el enemigo tendrá victoria sobre tu vida. Es imposible que tenga victoria. Porque a Pablo y Silas, el que lo metió en la cárcel fue Satanás, pero el que estaba dispuesto a librarlo era su Dios. Porque hay una diferencia: si tú estás en una cárcel espiritual por tu desobediencia y no estás bajo la voluntad de Dios, tú vas a cantar himnos, tú vas a orar, pero no va a haber ningún terremoto. Pero cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, el diablo va a venir a querer poner cepos en tus pies y en tus manos. Te va a meter en la cárcel más oscura. Y lo único que vas a hacer es cantar himno y adorarlo a Él. Y va a haber un terremoto terrible. Porque Dios es el que te respalda, porque estás en el propósito de Dios y en la perfecta voluntad de Dios. Entonces la cárcel va a ser sacudida, los cepos van a caer, las puertas de las rejas se van a abrir, porque el poder de Dios te está respaldando, porque lo que te está pasando en la voluntad de Dios. Pedro lo meten en la cárcel. Pero Pedro no cae en la cárcel por su desobediencia, porque estaba fuera de la voluntad de Dios, porque no estaba metido en la perfección que Cristo estaba haciendo, sino que todo lo que a él le pasaba eran ataques del enemigo. Querían detener la palabra, la predicación de la palabra. Y dice que lo metieron. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, era imposible salir. Era imposible salir. El ángel del Señor lo toca en su costado. Pedro se había sacado su calzado, se había sacado su manto, se había sacado su cinto, se había dado por vencido, y él decía: si a mi amigo, a mi compañero de batalla lo mataron, a mí me espera lo mismo. Esto se terminó. Pero Dios dijo: no, vos estás bajo mi voluntad. Y Dios no ha terminado todavía contigo. Como no ha terminado Dios contigo, el ángel va a venir a despertarte. Y no importa si te sacaste el calzado, no importa si te sacaste el manto, y no importa si te sacaste el cinto. Vendrá un ángel a despertarte, porque está en la voluntad de Dios. Te estás dejando perfeccionar por Dios, y todo lo que te está pasando es simplemente algo que Dios permite para que esa perfección llegue, para que esa fe se aumente. Y podemos descubrir en la Biblia un caso donde Pedro se vuelve como un fantasma, para que lo entiendan. Porque él creía que era un sueño. Él creía que era un sueño. Pero mientras que él iba soñando, en su parecer, ese sueño era una realidad. Él estaba atravesando las rejas sin que lo detuvieran. Las traspasó. Fue transportado en el espíritu. Fue sacado en el espíritu. Su cuerpo material se volvió espiritual para pasar las barreras más grandes. Cuando estás en la voluntad de Dios, no te mueves en lo natural, te mueves en lo espiritual. Traspasó las puertas. Los cepos se cayeron solos. Y la puerta de la ciudad se abrió por sí misma. Apóstol, ¿cuál es el secreto?
tienes que estar en la voluntad de Dios. Si no estás en la voluntad de Dios, estás pidiendo algo en el cual Dios no está dentro de esa voluntad. Génesis capítulo 28, verso 15. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque Dios dice, no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. En una palabra te lo voy a traducir, San Fabián. Deja de porfiarle a Dios. Si el que te va a agarrar de la oreja no es el apóstol Fabián, es el Espíritu Santo que trazó un camino para ti. Es el que trazó un diseño para ti. Dijo, esto voy a hacer con ella, esto voy a hacer con él. Y bueno, vas a tener 70 años, Dios te va a estar persiguiendo y vas a estar siempre perseguido por Dios y habrás perdido las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Pero al fin de la carrera, a Dios no se le escapa a nadie. No conozco ninguna persona que haya corrido tan rápido que Dios no lo haya alcanzado. Dios tarde o temprano te alcanza. Dios tarde o temprano cumple el propósito en cada uno de nosotros. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ya había habido una primera vez, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. La segunda vez se levanta, porque la primera vez se vuelve a quedar dormido. Se levantó Elías y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así, después que 2 veces se le había aparecido el ángel, tenía que cumplir un propósito. Salió corriendo fuera de la voluntad de Dios. Termina Dios de hablarle la segunda vez, le da comida, le aparece una torta de comida, le aparece agua. Es un acto milagroso, sobrenatural, que Elías vive con el Dios de la gloria. Se levantó de ahí y ¿dónde se fue? Se metió dentro de una cueva. ¿Conoce usted alguno tan porfiado? No. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Tuvo que caminar 40 días y 40 noches. ¿Era la voluntad de Dios? No. No. Pero le sirvió. ¿Para qué? Para perder tiempo. Es pérdida de tiempo. Si Dios dice que esto es negro, es negro. No, pero es gris, es marrón, es verde. Es negro. No, apóstol, si es negro, Dios dijo que era negro. Sí, pero yo estoy bien. No razones con tu mente lo que Dios quiere hacerte entender. No lo razones con tu mente, porque tu mente no alcanza a entenderlo. Por eso que hay gente que quiere razonar. Si yo puedo hacerlo, si yo puedo ser, si yo puedo, si yo... No vas a poder nunca razonarlo de esa manera. No vas a llegar nunca a ningún lugar. Yo no estoy parado aquí porque creo que soy capaz. Estoy parado aquí porque le creo a Dios. No estoy parado aquí porque me siento mejor que ustedes. Estoy parado aquí porque siento que Dios me eligió para algo y tengo que cumplirlo aquí en la tierra.
Cuando Dios dice negro, es negro. Cuando Dios dice no viajes, no viajes. Cuando Dios dice no te muevas, no te muevas. Cuando Dios dice quédate quieto, quédate quieto. Pero yo quiero moverme. Quédate quieto. Cuando Dios te dice casate, casate. Cuando Dios dice bautismo. Cuando Dios dice tengo que estudiar la palabra. Porque Dios no ha terminado contigo todavía. Ese es el problema nuestro, hijos. Queremos razonarlo a Dios y a Dios no se lo razona. A Dios no se lo razona. El peor enemigo de la fe es la razón. Por eso que Dios le habló a Job, le dijo: ¿acaso el barro le puede decir al alfarero lo que tiene que hacer? ¿A dónde estabas vos cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? ¿A dónde estabas vos cuando yo juntaba los mares y los separaba también? ¿A dónde estaba cuando yo ponía la estrella en el Orión? ¿A dónde? Y un poquito que tenemos ya nos sentimos que... Hijo, el que manda es Papá Dios. Papá Dios manda. Papá Dios ordena y nosotros tenemos que movernos y hacerlo. Papá dice negro y es negro. ¿Qué tanto? Yo no estoy para discutir con Dios. Yo estoy para obedecerlo. ¿Quién soy para discutir con Dios? Si Él se equivocó conmigo, no. ¿Quién soy para decirle que no a Él? A Dios nunca se le dice que no. Cuando Él te llama, dime, heme aquí, oh Dios, envíame a mí. Ay, pero no sé si voy a poder porque soy como Moisés, soy tartamudo. ¿Qué importa que sea tartamudo? Venía cabrón, le pongo un traductor al lado, listo. Pero el Moisés tiene que ir. ¿Cuánto levantan su mano al cielo? ¿A qué te ha mandado Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en este tiempo y no lo haces?